Ahora vamos a ver el crecimiento en levaduras e hifas y la colonización de los sustratos. La levadura Saccharomyces cerevisiae tiene un crecimiento radial o isodiamétrico, es decir, crece el mismo tamaño para todas las direcciones. No tiene un crecimiento apical. Se reproduce por gemación y están involucrados en este caso genes del ciclo celular. La membrana nuclear se mantiene durante la mitosis. Recuerden que es uno de las características que tienen los hongos. La formación de células hija está regulado por el ciclo celular, generando cada ciclo de mitosis una célula hija. La posición de la célula hija se determina en la fase G1, ¿no? Es decir, donde se empieza a desarrollar el exocisto y el polarizoma, y en las células se va a ver una cicatriz donde ocurrió esta gemación. Em, los hongos, algunos hongos, no todos, no siempre, pueden crecer como levadura o como hifa. Y a veces estas levaduras pueden desarrollar algo que se conoce como pseudo-hifa. Es decir, son células ovoides o ligeramente elongadas que no se han separado completamente y desarrollan un pseudomicelio. Da una apariencia de un micelio, pero es completamente diferente a una hifa. La hifa son células alargadas, mientras que estas son de diferente tamaño, algunas semiesféricas. Dependiendo del ambiente, es lo que hacen. En un ambiente muy rico en nutrientes, va a haber crecimiento vegetativo, reproducción por mitosis. Bajo nutrientes o bajo nivel de nutrientes, va a haber crecimiento en pseudohifa, ¿no? Como les comento, no todas las levaduras pueden crecer o ser dimórficas, pero hay algunas que sí. Generalmente tienen crecimiento levaduriforme o pseudo levaduriforme, y hasta ahí. Algunas sí pueden desarrollar hifas. El crecimiento en micelio, los micelios, a diferencia de las levaduras que tienen crecimiento radial, tienen crecimiento polarizado o apical. Esto les permite explorar un sustrato con un rápido crecimiento y poca inversión de biomasa, y vamos a encontrar pocas hifas ramificadas. Entonces, primero se elonga el micelio y después se ramifica. Es decir, cuando encuentran un recurso, lo que ocurre es que disminuye su tasa de extensión y aumenta su tasa de ramificación. Primero se están elongando hasta que encuentran nutrientes, y después, cuando lo encuentran, ramifican. El micelio pues va a capturar y explorar el sustrato. Esta es una comparación entre el crecimiento radial y apical. En las levaduras normalmente va a haber crecimiento radial o isodiamétrico, y solo va a haber crecimiento apical cuando tienen gemación. En contraste, las hifas sí tienen este crecimiento apical. Ahora, en el micelio, después de la germinación de la espora, lo que vamos a ver es un aumento en la tasa de extensión del tubo germinativo, que es dependiente de ambiente especie, y después, cuando llegan a la máxima tasa, a la máxima cantidad de biomasa que pueden elongar, empieza la ramificación. Los patrones de ramificación de las hifas y por lo tanto del micelio es diferente de la especie. Aquí vemos distintos patrones de ramificación en hifas y en micelio de algunos hongos. Entonces hay un ciclo de eventos que van a estar generando esta extensión y ramificación, dependiendo del tiempo, ¿no? Primero se empieza a hacer los compartimentos apicales, se dividen los núcleos, después se dividen los últimos núcleos, se forman los septos, y cuando termina la formación de septo, otra vez continúa el desarrollo del compartimento apical. Por lo tanto, en las hifas, la distribución del sustrato depende pues del crecimiento hifal polarizado, la frecuencia de ramificación, la tasa de elongación, y que tienen un autotropismo negativo, es decir, evitan crecer hacia sí mismo. Ellas pueden detectar dónde hay una hifa de su propio talo y se evitan para
no crecer así. Esto es muy importante porque en el desarrollo de estructuras multicelulares, las células se quieren agregar y aquí no quieren estarse agregando. En un sustrato, por ejemplo, este es el crecimiento alternar en una caja Petri, probablemente PDA, vemos que el crecimiento es radial en la colonia, pero apical en cada una de las células. Es decir, el crecimiento va a estar en la parte más externa, donde están los ápices de las hifas, y posteriormente van a ir disminuyendo los nutrientes. Por lo tanto, van creciendo buscando nuevos nutrientes. Otra característica de los hongos, u otro tema que vamos a ver, son los hongos como organismos modulares y unitarios. Y aquí es muy importante aprender a distinguir las características de los organismos modulares y unitarios en relación con los patrones de crecimiento que presentan. Los organismos modulares tienen crecimiento indeterminado, una respuesta localizada a un daño, un tamaño variable, inmovilidad, solo pueden moverse cuando crecen, identidad indefinida, es decir, no podemos saber cuáles son los individuos, y una longevidad indeterminada. En los no modulares, los apéndices no forman un organismo en sí mismo. Es decir, si hacemos una comparación en este caso, con una esponja, un fragmento de ese o de un coral puede dar origen a un nuevo organismo. En comparación con nosotros, una sección de nuestro cuerpo, de nuestro talo humano, no puede dar origen a un nuevo individuo. Los organismos unitarios tienen un crecimiento determinado, es decir, un conjunto de estadios de vida desde el cigoto hasta el adulto, y se termina su desarrollo y crecimiento. Las colonias son distinguibles. Por ejemplo, en este caso, las estrellas del mar son organismos unitarios. Podemos saber cuántos individuos hay, podemos reconocer a los individuos dentro de una colonia y por eso son organismos unitarios. Las levaduras también son células que podemos distinguir sus colonias y a los individuos. En comparación, los organismos modulares tienen este tipo de crecimiento indeterminado, es decir, crecimiento infinito, repiten un módulo, un metámoro se va reproduciendo muchas veces, y cuando los vemos en una colonia, no podemos distinguir dónde inicia un individuo y dónde termina una sección de este individuo, ¿no? Por lo tanto, se le reconoce que son organismos modulares. Ahora, vamos a ver al tema de patrones de crecimiento en hongos, su cuantificación en colonias filamentosas y levaduriforme. Nosotros podemos cultivar a los hongos, es decir, darles las condiciones necesarias para que estos organismos puedan crecer en un sustrato diferente al que están acostumbrados. Y esto se logra de distintas maneras. No todos los organismos se pueden cultivar. Uno de los métodos de cultivo es el cultivo en levaduras, es el líquido o el sólido. El cultivo líquido es un caldo nutritivo que puede estar de dos formas: agitado o batido, que se usa para la producción de biomasa y por lo tanto de proteínas, o de líquido estático, como la producción de etanol. La fermentación de la cerveza, el vino, el pulque, etcétera, son métodos de cultivo de levaduras cuya intención es la producción de un metabolito secundario, en este caso el etanol, y son estáticos. Cuando queremos que haya una producción de biomasa, agitamos el medio de cultivo para que ingrese oxígeno y entonces aumente la tasa metabólica y estén produciendo biomasa y por lo tanto proteína. También lo podemos cultivar en agar. El agar es un agente solidificante que nos va a dar un medio semisólido por el cual van a crecer las levaduras. Estos mismos medios se puede utilizar para el cultivo de hongos filamentosos. Puede ser el líquido o el sumergido, ¿no? Donde está estático y por lo tanto los hongos van a crecer en la parte, dependiendo del hongo, pero generalmente la más
cercana a la fuente de oxígeno en la parte superficial, o cuando está agitado o batido van a tender a precipitarse y a crecer en la parte inferior. En este caso, por ejemplo, vemos hasta abajo como hay micelio que forma esferitas o esférulas que son bolas de puro micelio. También se puede hacer el cultivo sólido. En un bioreactor, que es una forma de cultivar células, ya sea levaduras o micelio, donde tenemos que agitarlo o batirlo. Este bioreactor puede ser oxigenado por distintas formas, desde una agitación mecánica hasta inyectarle oxígeno. En este caso es con unas aspas que van a estar moviendo el medio de cultivo para homogeneizar los nutrientes y también repartir el oxígeno y que no haya zonas anóxicas. Esto nos lleva a los tipos de fermentaciones, que pueden ser cerradas o abiertas. En la fermentación cerrada los nutrientes no se reponen, las condiciones no son constantes, no se obtienen los productos y el crecimiento exponencial es solo hasta el final de esta fase. A diferencia de esto, la fermentación abierta, sí vamos a estar reponiendo los nutrientes, el hongo se va a alimentar y los desechos y subproductos que produce nosotros los vamos a recuperar continuamente. Las condiciones son constantes, se trata de mantener una condición homogénea en toda la fermentación, se obtienen los productos, por ejemplo, unas enzimas en particular, metabolitos secundarios, y se mantiene en crecimiento exponencial todo el tiempo. Es decir, las fases de crecimiento del hongo siempre está en su máxima tasa de elongación y ramificación o de ciclos de mitosis. Para cultivar a los hongos, pues necesitamos macronutrientes, micronutrientes, oxígeno y dependiendo de lo que queramos, necesitamos que haya oxígeno o que no haya oxígeno. Por ejemplo, en una fermentación etanólica queremos que haya poco oxígeno o nada de oxígeno para que se dé la fermentación. Pero si queremos biomasa, necesitamos el oxígeno para que estén a la máxima tasa metabólica que pueden tener. Por lo tanto, al cultivar a los organismos, a las células, a la célula levaduriforme o a las hifas, pues queremos saber cuánto hay. Por lo tanto, son los parámetros que hay que medir. Recuerden que hay dos tipos principales de células de hongos, las hifas y las levaduras, y cuando son células filamentosas, lo que hacemos es ver el cambio en la cantidad de biomasa, es decir, el peso al principio y el peso al final. Eso se conoce como tasa de crecimiento. Recuerden que son organismos modulares, por lo tanto no podemos contar los individuos. En contraste, las levaduras sí podemos contar a los individuos, por lo tanto contar el número de células. Al principio de nuestra fermentación va a haber poquitas células y al final o en el proceso intermedio vamos a estar observando que hay mayor cantidad de células o cómo éstas se incrementan en función del tiempo. También en los hongos filamentosos vamos a poder ver el incremento del radio de la colonia en el tiempo, es decir, cuánto se está expandiendo y eso es un parámetro de cuánto está creciendo. Entonces, ya sea si estamos cuantificando la biomasa o el número de células, vamos a obtener una curva de crecimiento. Esto es muy importante de hacer y de entender porque es la forma en la que se monitorean las cinéticas de crecimiento de un bioreactor. Al principio, donde dice A, es la fase de reposo, cuando uno tiene su cultivo o su medio de cultivo en fresco con todos los nutrientes y empezamos a inocular a nuestro hongo. Es decir, es como cuando nosotros lleguemos a una isla con mucho alimento y estamos solitos, entonces la isla tiene 100% de nutrientes y nosotros acabamos de llegar ahí. Entonces las células se encuentran estos medios de cultivo, empiezan a sintetizar las enzimas acordes para degradar cada uno de los sustratos. Recuerden que pueden ser sustratos diferentes, entonces se requieren enzimas diferentes. Y esto le va a llevar un tiempo de adaptación metabólica. Y este tiempo de adaptación metabólica pues va a reducir o va a mantener lento
su tasa de crecimiento. Después de que ya empieza a alimentarse, absorber nutrientes, crecer, ajustar su metabolismo, empieza a adquirir su ritmo de crecimiento o su mayor tasa de asimilación de nutrientes y por lo tanto va a pasar a una fase de crecimiento exponencial. Es decir, su metabolismo de nuestro hongo está en su máxima capacidad, está produciendo las enzimas correspondientes y está asimilando los nutrientes, todos los que puede, a la máxima tasa disponible. Esta es la fase de crecimiento exponencial, donde ya encontró dónde están los recursos, ya sabe cómo consumirlos, los está asimilando y está creciendo al máximo ritmo. Em, Después llega la fase de desaceleración. Esto ocurre porque hay un recurso limitante, dependiendo del organismo, este se va a acabar primero. Puede ser el carbono, puede ser el nitrógeno, puede ser el oxígeno, o puede que haya una concentración alta de productos secundarios letales. Vamos a recordar un ejemplo de una fermentación etanólica. Nosotros tenemos nuestro medio de cultivo, un medio azucarado, le inoculamos levadura, este empieza a crecer despacio, 2, 4, 6, 8, 12 y 6 números de células, así exponencialmente, ajusta su metabolismo, llega a la fase de crecimiento exponencial donde está consumiendo eh, todos los nutrientes que puede, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y llega un punto donde se le va a acabar el oxígeno. Recuerden que es una fermentación, en este caso es un bioreactor cerrado y al acabarse el oxígeno ya no puede hacer la ruta del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa porque el oxígeno es el último aceptor de electrones, por lo tanto no puede ocuparla. Entonces se requiere irse a la fase de fermentación. Por lo tanto, la glucólisis, los productos de piruvato, se van a reducir para producir etanol y NADH. Entonces, este etanol pues va a empezar a aumentar en su concentración y le resulta tóxico hasta a las levaduras. Por ejemplo, un 12% de etanol es tóxico para las levaduras, ¿no? Usualmente los vinos o la cerveza es la máxima concentración que se puede obtener como regularmente, ¿no? Porque ya no hay oxígeno y hay una alta concentración de metabolitos secundarios tóxicos. Por lo tanto, empieza a desacelerar su ritmo de crecimiento. Ya no puede producir todo el ATP necesario para explorar o para comerse todos los nutrientes porque ya no hay un reactivo limitante y entra a una fase posteriormente de la fase de desaceleración conocida como estacionaria. Es decir, está creciendo a un ritmo constante, ya no aumenta y ya no disminuye. Y en esta fase estacionaria es donde está en una tasa de crecimiento limitada por por este reactivo limitante. Si en ese punto ustedes le añaden nuevo sustrato o le disminuyen esa reducción del reactivo limitante, por ejemplo, le inyectan oxígeno, entonces otra vez se va a dar este despegue, ¿no? Pero ese despegue otra vez tiene que pasar por la fase de reposo, donde se acostumbra otra vez a la máxima tasa de metabólica y otra vez al crecimiento exponencial. Y si otra vez se consume el reactivo limitante, va a regresar a la fase de desaceleración y estacionaria, ¿no? Si esto no ocurre y se acaban los nutrientes o no puede solventar los metabolitos tóxicos, las células se mueren. Entonces vamos a encontrar que va a ir disminuyendo el número o la biomasa de las células en el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la dinámica de un bioreactor o del que se puede estimar en forma de biomasa o de número de células. Para contar las células podemos usar la absorbancia de un espectrofotómetro, donde con un caldo de cultivo sin células y en uno con células, dependiendo día uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, podemos empezar a ver cuántas células hay. Entonces, un tubo sin inoculación no tiene nada, tiene un 100% de absorbancia, pero cuando hay muchas células o va cambiando el número de células, va disminuyendo la absorbancia. Por lo tanto, pues nosotros podemos estar monitoreando en qué fase va
nuestra cinética de crecimiento. Para contar el número de células usamos una cámara de Neubauer. Este es un instrumento de vidrio especializado que crea un contenedor muy pequeñito que nos va a permitir crear o contar un milímetro cúbico de volumen. Entonces, cuando lo observamos al microscopio y le ponemos nuestro cultivo, vamos a observar en la camarita unas rayitas y unos cuadritos. Entonces, em, este, eh, esta gradilla, nosotros vamos a estar observando que existen las células y vamos a contar las células que hay por cuadritos. Entonces, eso nos va a decir cuántas células hay en un milímetro cúbico. Entonces, un milímetro cúbico usualmente corresponde a un mililitro y hacemos unas conversiones y podemos saber cuántas células hay en un milímetro o en un litro o en un hectolitro de nuestro fermentador. También podemos medir el diámetro de la colonia, es decir, el- el diámetro, la tasa de extensión después de que la inoculemos. Esto usualmente es para hongos filamentosos porque no podemos contar los individuos. Y aquí también vamos a encontrar la fase estacionaria, la exponencial, la desaceleración y la de crecimiento lineal. Em, las colonias, ya sea de levaduras o de hongos filamentosos, van a tener distintas morfologías. Pueden tener una forma circular, irregular, filamentosa, con forma de rizoides, pueden estar elevadas con distintas formas, ¿no? Convexas, planas, umbonadas, crateriformes y presentar distintos márgenes o bordes de colonia, por ejemplo, ser enteros, ondulados, filiformes, curvados o lobados. ¿Por qué es importante esto y conocer esto? Bueno, uno son hongos, son parte del reino vivo, por lo tanto es bueno conocerlos. Y pues se sabe que muchos productos que ocupamos en la vida diaria vienen de los hongos, muchísimos. Entonces es una economía de millones de dólares donde pues hacen este tipo de curvas de crecimiento o de estimaciones y está involucrados la industria de bebidas alcohólicas, del queso, de producción de hongos, por ejemplo el champiñón, de producción de biomasa para panadería o para suplemento alimenticio, de ácido cítrico, para hacer medicinas, antibióticos, esteroides, alcoholes industriales, toda la distinta gama, por ejemplo el alcohol isopropílico del Lysol, muchas enzimas que ocupamos en la vida diaria como en los detergentes o para darle un tratamiento a otras industrias, por ejemplo a la pectina, las pectinasas que se producen para producir pectina y hacer mermeladas, se utilizan las pectinasas que producen los hongos. Entonces hay una economía que depende de los hongos y del monitoreo de su crecimiento. Por ejemplo, en el crecimiento de Penicillium camemberti, que se inocula em, en la leche, en un tipo especial de leche, para darle una textura y un perfil aromático particular. Bueno, vamos a ver un poco de fisiología de los hongos dimórficos. Recuerden que los hongos dimórficos tienen dos formas. Hay hongos que pueden ser levaduras o pueden ser hifas. Algunas levaduras pueden desarrollar pseudohifa. Un hongo dimórfico importante porque afecta a los humanos, vive con nosotros, pero puede llegar a ser patógeno de humanos, es Candida albicans. Las levaduras, no solamente Candida albicans, algunas tienen la capacidad de cambiar de la forma levaduriforme a filamentosa porque como tienen este crecimiento apical, tienen una mayor presión osmótica y pueden romper los materiales. También al crecer en forma filamentosa, les permite escapar de los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son células especializadas que van a estar envolviendo o comiéndose o fagocitando partículas extrañas. Si son hifas, pues no pueden envolverla y entonces escapa a los macrófagos. ¿Qué es lo que hace esto?
que cambien de levadura a hifas, pues falta de alimento, cuando las crecemos en agar, cuando hay un pH neutro, cambios de temperatura, etc. Usualmente en todas las levaduras, menos en Cándida, son filamentosas cuando hace frío y levaduriformes cuando hace calor. En Cándida es al revés. Cuando hace calor tiene esta capacidad de hacerse filamentosa, y cuando hace frío vive de forma levaduriforme en nuestro cuerpo humano. Por eso es común las infecciones de los órganos reproductores sexuales con cándida por una mala ventilación o cambios de pH o cambios de alimentación o estrés o falta de alimento, etcétera, ¿no? Entonces, es un comensal que se puede salir de control si no lo controlamos activamente nosotros. Ahora, ¿qué desencadena esta transformación? Como les dije, hay varios factores donde el hongo activamente está sintiendo a su ambiente. O sea, nosotros sentimos al ambiente a través de la piel, pero ellos sienten a su ambiente a través de su membrana. Entonces, si hay un aumento de temperatura, por ejemplo, 37 grados, lo que va a ocurrir es que se van a reprimir em, la expresión de una proteína, o se va a reprimir a una proteína, la HSP90, que va a inhibir a RAS1, y eso va a permitir que haya toda una cascada de señalización de la CDS24 que están en ciclo celular, y se van a empezar a desarrollar los genes específicos de IFAS. También si hay poco nitrógeno, si hay otras estructuras van a inhibir o promover otras condiciones ambientales, pero van a inhibir o promover estos genes para transformarse de levadura a IFA en cándida. Pues estas levaduras son patógenos de humanos. Por ejemplo, Candida albicans, Paracoccidioides brasilensis, Histoplasma capsulatum y Blastomyces dermatidis. Pero también esto puede ocurrir como patógenos de plantas. Ya después de que hay estas levaduras, cuando van a infectar, usualmente infectan en forma hifal después de una conjugación, y así es como rompen los tejidos de las plantas. La mayoría son del Phylum Ascomycota. Ahora, veamos el desarrollo de estructuras multicelulares. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Es a identificar los mecanismos que intervienen en la formación de estructuras multicelulares en los hongos. Ustedes han visto, por lo menos en el champiñón, pero también hay otros hongos macro y microscópicos que desarrollan estructuras multicelulares. Y aquí viene pues un contraste con lo que les mencioné en este video, que los hongos tienden a evitarse crecer hacia sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre para que ahora sí quieran crecer juntitos y desarrollar una estructura multicelular? Algunas estructuras multicelulares que existen en los hongos pueden ser los cordones, los rizomorfos, los esporomas macro y microscópicos o diminutos, y los esclerosios. Entonces tiene que haber una diferenciación del micelio para que ahora, antes se evitaban y ahora sí ya quieren ser amiguitos. Entonces tienen que perder el autotropismo negativo, tienen que fusionarse o hacer contacto entre las hifas, y todo esto va a estar regulado por el Spitzenkörper. No solamente es nuestro productor de vesículas, macrovesículas y microvesículas, sino que también está dirigiendo la dirección de crecimiento. Por ejemplo, esto se ha estudiado en Coprinopsis cinerea, es el hongo de la foto. Es un hongo del filum Basidiomycota y se dieron cuenta que los genes de la esclerosis y los esporomas son iguales. Entonces, lo único que hace la diferencia entre desarrollar un esporoma y un esclerosio es condiciones ambientales. Es decir, va a haber agregación IFAL, pérdida del autotropismo negativo, una temperatura entre 22 y 26 grados centígrados, vamos a decir templada, luz, desarrolla un esporoma.
Pero si hay agregación IFAL más temperatura y oscuridad, se va a desarrollar un esclerocio. En las comicotas se asume que pues los esclerosios son ascomas incompletos, ¿no? Se iba a hacer el tejido y en algún punto no se desarrolló, entonces quedan como esclerosios. Em, la formación de esporomas empieza por la asociación de las hifas, ¿no? Entonces, estas hifas van a perder el autotropismo negativo y van a formar algo llamado nudo hifal, donde este nudo hifal va a aumentar de biomasa, va a aumentar de tamaño y va a empezar a diferenciarse. Esta diferenciación va a dar origen al primordio, como ustedes, jóvenes primordios. Em, esta diferenciación es lo que conocemos como morfogénesis, es lo que viene siendo la morfogénesis. Y esto significa que las hifas alejadas del ápice remodelan su pared o sintetizan paredes muy juntitas, ¿no? Para poder estar en contacto entre ellos. Hay distintos genes que se activan dependiendo si son basidiomicota o ascomicota. En basidiomicota se ha estudiado mucho coprinus y estos son los genes que se están activando. En ascomicota son otras familias de genes que dan origen a estos ascomas o esclerosias. Bueno, este es un diagrama de los pasos a desarrollar en la morfogénesis, que van desde las activaciones del gen P450 hasta distintos arreglos, bueno, distintas activaciones o rearreglos de materiales extracelulares, nueva síntesis de fosfolípidos, actividad de la O-metiltransferasa, en donde el crecimiento inicia en el 1, el micelio vegetativo primero pierde el autotropismo negativo, se forma el nudo hifal, se empieza a desarrollar el primordio porque hay diferenciación de tejido y este primordio empieza a crecer en tamaño y biomasa. Entonces, esto va a generar que haya cambios a nivel genético, genómico. Por ejemplo, hay cambios en los ribosomas, en la tasa de reparación del DNA, las chaperonas se desensamblan, aumenta la tasa metabólica el procesamiento de los polisacáridos, la cadena de transporte también es más alta y empiezan a darse fenómenos ya particulares, por ejemplo, la cariogamia y la meiosis. No todo el tejido va a desarrollar cariogamia y meiosis, sino solamente la parte del himenio. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar un hongo pileado estipitado con el himenóforo laminado y en el himenóforo vamos a encontrar el himenio. En este caso, en el himenio, vamos a encontrar esta capita donde se van a encontrar los probacidios y vamos a saber o observar que en estos probacidios es donde va a ocurrir la cariogamia, la meiosis y la formación de las basidiosporas, que en este caso son balistosporas. Bueno, en Basidiomycota. Después se desarrolla y al terminar de liberar las esporas, en particular este organismo las forma, tiene un mecanismo de autólisis de sus láminas, por lo tanto se entran en apoptosis, parece un poco, se liberan en forma de tinta y se muere también todo el esporoma. Todo esto hay cambios en la célula fúngica que están descritos aquí. También en el desarrollo de un ascomiceto vamos a encontrar que se van a desarrollar de distintas formas. Hay distintos nombres para estos desarrollos, donde ahora hay varias formas de desarrollar en la himenóforo, en particular para el filum Basidiomycota, y si este himenóforo está cubierto o no por otras estructuras. Por ejemplo, si no se encuentra cubierto, lo vamos a denominar gimnocárpico, gimnodesnudo. Gimnobelangiocárpico significa que solamente está cubierto en la fase más juvenil por una estructura que se pierde con el tiempo, conforme madura. En piloangiocárpico significa que sí está cubierto, pero en lugar de estar cubierto de una membrana, va a estar
cubierto por el margen del píleo. En un tangio-cárpico significa que el himenóforo va a estar cubierto, pero por estructuras que se quedan en el estípite, y en el bulbo angiocárpico ocurre igual, pasa un bulbo que se rompe y los restos no quedan en el estípite, sino en la parte basal. Hay algunos hongos que tienen un desarrollo más complejo, que no solamente están cubiertos o cubriendo estructuras del himenóforo, sino también todo el hongo. Por ejemplo, en las amanitas basi, que son amanitas del grupo cesárea, ¿no? Que surgen como de un huevo. No es un huevo, pero parece. Em, Tienen este tipo de desarrollo que pueden dejar restos de la estructura en la parte basal, o como una telita o membranita arriba de del estípite o del píleo. También podemos encontrar, por ejemplo, los monobelangiocárpicos, que solamente tienen una capita cubriendo el esporoma. Los bibelangiocárpicos, que hay una capita donde están cubriendo todo el esporoma, pero también hay una tela que está recubriendo, bueno, un tejido fúngico que está recubriendo al himenóforo laminal. También vamos a encontrar el parabelangiocárpico y el metabelangiocárpico. El parabelangiocárpico es donde el velo, que está en grisecito, está reducido y se pierde en la madurez, y en el metabelangiocárpico el tipo de unión del tejido secundario emerge del píleo del estípite y forma un análogo al velo universal. Aquí vemos que en color oscuro es donde vamos a ver el himenóforo. En grisecito vamos a ver, por ejemplo, las estructuras que lo recubren en gris oscuro, y en gris claro es el tejido fúngico. El endocárpico es el tipo de desarrollo donde las estructuras no van a romper o desarrollarse afuera, y van a estar dentro de un tejido que es necesario partir para poder observar estas estructuras. Este es el fin de la presentación.